de emergencia sanitaria por la pandemia COVID-19 ante el Congreso Nacional. Como ustedes saben, a diferencia de otros países que utilizaron las figuras del estado de excepción o del estado de sitio u otras figuras previstas en las constituciones de los demás países, Paraguay utilizó o se ciñó a los cauces ordinarios, en este caso nos referimos a la ley o al Código Sanitario, haciendo la salvedad de un principio del Poder Ejecutivo de la necesidad de que este instrumento normativo sea perfeccionado, reformado y mejorado con el tiempo, de acuerdo a la experiencia que adquirimos durante este primer año de pandemia. Este proyecto de ley que se presenta al Congreso Nacional tiene ese propósito, tiene el propósito de recoger esas experiencias y poner a consideración del Congreso, que es el espacio institucional central en la búsqueda de acuerdos democráticos, y pretendemos que el Congreso participe de esta discusión, de este debate, y podamos reformar esta ley lo antes posible. Las novedades que establece este proyecto de ley es que todas las medidas sanitarias que están previstas en la normativa tienen que estar ligadas a distintos parámetros, como ser el parámetro de adecuabilidad, el parámetro de idoneidad, de proporcionalidad y de necesidad de las medidas. Es decir, las medidas que se dicten tienen que estar de acuerdo a estos parámetros para poder ser dictadas. También se prevé la creación de una junta de emergencia sanitaria como una instancia de coordinación interinstitucional de acciones presidida por el presidente o por la persona que él designe, en donde participarán los distintos ministros del Poder Ejecutivo y también se escucharán a los distintos estamentos, a la sociedad civil, también a los sectores ya sean empresariales, industriales o de servicios, que reclaman justamente siempre que se tenga en cuenta su realidad a la hora de tomar las decisiones. Con respecto a las medidas sanitarias que se prevén en el proyecto, al igual que son muchas de las medidas que hasta hoy se hayan tomado, que es la posibilidad de declarar obligatorio la utilización de mascarillas higiénicas, de sistemas de ventilación adecuados para los espacios cerrados, el distanciamiento social, el lavado de manos. También se prevé la posibilidad de limitar la cantidad de personas que asistan a eventos sociales, culturales, deportivos o cualquier espectáculo en donde exista un mayor riesgo de contagio o de aglomeración. También se prevé que la autoridad de aplicación sea el Ministerio de Salud, en este caso, a través de un sumario administrativo que se llevará a cabo una vez que exista una infracción a lo que establece esta ley. Quien se va a encargar del control, como se había hecho hasta hoy, es la Policía Nacional. Una vez que se constate el incumplimiento de las medidas, la policía elaborará acta y comunicará al Ministerio de Salud para el sumario respectivo. Esto sin perjuicio de los órganos competentes en las distintas materias, como ser municipalidades, Viceministerio de Transporte, Ministerio del Trabajo, DINATRAN y demás instituciones que tienen dentro de su marco legal atribuciones sobre el control y fiscalización de actividades que también implican el cumplimiento de medidas sanitarias. Por otra parte, se prevé claramente cuáles son las facultades que tiene la Policía Nacional. Como ustedes saben, esta propuesta lo que busca es que tengamos hoy un ordenamiento estable y más ordenado con respecto a las medidas sanitarias. Por eso tratamos de dejar bien en claro cuáles son las facultades y las competencias de los distintos órganos de control. Se prevé claramente cuáles son las facultades que tiene la Policía Nacional, el Ministerio de Salud, y por otra parte se establece que las intervenciones se pueden dar en los lugares públicos y en los lugares privados de uso público. Por último, se prevé también dentro del régimen sancionatorio, que tratamos que sea lo más claro posible, las sanciones que van desde 5 hasta 300 jornales mínimos. Quiero ser claro con esto,
no es que cualquier incumplimiento implica la aplicación de la máxima sanción, sino que en los casos graves, como ustedes ven muchas veces, de fiestas clandestinas o de situaciones en donde se incumple todo tipo de protocolo y el riesgo del contagio es masivo, en ese caso se debería aplicar la sanción pecuniaria más alta que prevé la ley, que es de hasta 300 jornales mínimos. Por último, la ley también prevé en su artículo 23 una disposición o un tipo penal que establece que todo funcionario que valiéndose de su cargo o de su ocupación lograse o intentase que una persona se beneficie indebidamente de la vacunación contra el COVID-19 será pasible de una pena privativa de libertad de hasta 5 años, además de una inhabilitación para ejercer cargos públicos, electivos o no, por 10 años. Del mismo modo, en el siguiente artículo se establece el tipo penal para las personas que hurtan vacunas para su posterior comercialización, con una pena que va desde los 2 hasta los 6 años y la misma cantidad de años de inhabilitación para ejercer cargos públicos. Este es el proyecto que hoy se pone a consideración del Congreso Nacional y es lo que yo vengo a informarles a ustedes esta tarde. Doctor, ¿esto va a ser una reforma o una ley ya existente? Eso por un lado es mi consulta, y lo otro es, ¿se va a prever algún departamento en particular del Ministerio de Salud para que se encargue de esto? Porque a medida que avanzan la gente que incumple quizás sea más y el Ministerio de Salud tenga que tener más funcionarios para el efecto, o alguien destinado en particular para esto, si los sumarios van a estar a cargo de ellos. Sí, muy buena pregunta. Es así mismo, nosotros estamos en conversación con el Ministerio de Salud, se trabajó coordinadamente con ellos, con la dirección jurídica del Ministerio de Salud, y se previó esta circunstancia, y también se está viendo con los distintos, con las instituciones regionales que tiene el Ministerio de Salud para aplicar las sanciones correspondientes. Por otra parte, aquí se trata de una ley temporal que está dirigida a el combate al COVID-19. Una vez que la emergencia sanitaria culmine, esta ley queda sin efecto. ¿Existe alguna normativa en el Ministerio de Salud, en las leyes, para decidir en un caso extremo a ver quién vive y quién no? Y si eso no está en una ley o normativa, ¿se podría incluir en este proyecto de ley? ¿Me podría repetir la pregunta? Si el Ministerio de Salud tiene la potestad de decidir quién vive y quién no. En un caso extremo, en un paciente que ya prácticamente no tiene forma ya de seguir viviendo, digamos, el médico tiene que decidir en un momento dado sacarle todos los aparatos, los oxígenos, compañía, y darle la posibilidad de vivir a otra persona. ¿Eso está arreglado? ¿Hay alguna normativa o se puede incluir en esta ley? Precisamente la aplicación de todas, lo que acabas de mencionar es la definición de colapso sanitario. Una vez que no se puede dar respuesta ya, se llega a un colapso sanitario. Una vez que no se puede dar respuesta a la demanda que existe, se llega al colapso y llegan estas situaciones que realmente son terribles. Lo que se busca con las medidas es evitar eso y dar cumplimiento al artículo 68 de la Constitución, que le impone al Estado la obligación de que el sistema sanitario dé respuesta en caso de catástrofes. Precisamente por eso se aplican estas medidas, porque si el Estado no lo hace y se queda inmóvil, está denegando el derecho a la salud y el derecho a la vida de mucha gente. Pero más allá de las medidas que tome el Estado, requerimos de el compromiso ciudadano y la conciencia, y que comprendamos que la lucha no tiene que estar en los hospitales, porque los mejores sistemas sanitarios del mundo han colapsado con un virus que se propaga con muchísima velocidad. Entonces lo que tenemos que hacer es cuidarnos. En esta ley que anunció, ministro, sobre las medidas sanitarias, y un capítulo sería sobre el tema de las vacunaciones irregulares, ¿verdad? ¿Por qué es necesaria, digamos, una nueva legislación vía esta herramienta jurídica desde el Poder Ejecutivo cuando hay ya leyes que se pueden aplicar desde la Fiscalía,
para investigar estos hechos que son tan terribles, ¿verdad? Que el robo de un bien público que son las vacunas. Sí, está previsto en el Código Penal la figura del hurto y del hurto especialmente grave. Pero acá lo que nosotros estamos incluyendo es, conforme a lo que sucedió últimamente, es un nuevo tipo penal que no está previsto en la legislación ordinaria. Y además también incluimos el hurto agravado de vacunas e insumos, que es una nueva figura que no estaba prevista, y se establece también lo que tiene que ver con fines comerciales, de acuerdo al artículo 14, entendiendo fines comerciales con lo que establece la definición en el artículo 14 del Código Penal. Ministro, para aclararle nada más a la ciudadanía, por si acaso, esta ley de ninguna manera es retroactiva. No, las leyes rigen para el futuro, salvo que establezcan una situación favorable para el imputado o encausado. Un cortito sobre esto. En caso de que los parlamentarios sugieran alguna modificación con respecto a esto, que no sea retroactiva, y ya los casos relacionados, entonces los responsables de las vacunaciones irregulares no estarían ya, siendo pasibles de estas penas. Son pasibles de las sanciones administrativas que hoy prevé la legislación, pero no de las sanciones penales. Es por lo menos el análisis que nosotros hicimos, por eso estamos presentando un nuevo tipo penal, teniendo habida cuenta que el proceso de vacunación va a continuar, vamos a recibir más vacunas, y lo que se busca es desincentivar estas conductas de aquí en adelante. Doctor, preguntan desde ABC Cardinal por qué son los 5 años o multa y por qué se le dan opciones de elegir y no se aplican ambas sanciones. Eso es lo que consultan específicamente, o a criterio de quién queda ahí. Eso va a quedar a criterio del juez de acuerdo al caso particular. Esto se toma de acuerdo al principio de proporcionalidad y se hace una medición con los distintos hechos punibles que están previstos en el marco penal, se construye de acuerdo a eso. O sea, el Ministerio de Salud va a tomar primeramente esto y luego se eleva a un juez. En el caso de las vacunas ya es el Ministerio Público directamente, porque es un tipo penal. Mencionó una multa, ministro, de cuánto sería y dónde va a ir, digamos, estos fondos, y no se sanciona a la persona que recibe la vacuna. ¿Esa es la pregunta? Sí. Sí, se prevé una sanción de 5 hasta 300 jornales mínimos, como expliqué, de acuerdo a la gravedad. Porque quiero que quede muy claro que no es que cualquier persona que incumpla con cualquier medida va a recibir una sanción de 300 jornales, sino de acuerdo a la gravedad. ¿Cuáles son los casos más graves? Los que vemos a menudo de aglomeraciones masivas donde el riesgo de contagio es mayor. Y la otra pregunta va a ir dirigido al Ministerio de Salud para el fortalecimiento. Si permite, ministro, por ejemplo, en el caso de la senadora que ahora renunció por el tema, ¿cómo sería un ejercicio de explicación en ese caso? Aquí tenemos el artículo que habla de inmunización irregular, y el artículo dice el funcionario que, y funcionario les incluye a todos: el funcionario que aplica la vacuna, el funcionario que llama indebidamente, el funcionario que utiliza su influencia, es decir, entran todos aquí. ¿Tuvieron ya conversaciones con representantes del Congreso para tratar de manera urgente esto, justamente para evitar que pase el tiempo y que no queden impunes todos estos responsables hasta ahora de las vacunaciones irregulares? Sí, se está conversando con los congresistas y se va a presentar el proyecto hoy. El proyecto se va a presentar mañana a primera hora y esperemos que se le dé la mayor celeridad posible. ¿Solicitaron sesión extraordinaria para tratar de manera inmediata? No se solicitó desde el Poder Ejecutivo de manera formal, pero sí en conversaciones. Doctor, disculpe de ser reiterativa al respecto. En caso de las vacunas actúa el Ministerio Público y un juez, y en el caso de que sea una medida de aglomeración o no utilización de tapabocas sería el Ministerio de Salud. Esa es la determinación. Así es. Cuando estamos hablando de las medidas sanitarias, estamos hablando de derecho administrativo sancionador, y cuando estamos hablando de los nuevos tipos penales que tienen que ver con la inmunización irregular, hablamos ya de derecho penal, donde interviene el Ministerio Público y presenta la imputación, luego el proceso de acusación ante el juez previa investigación. ¿Esto incluye el que recibió la vacuna, el que permitió que se le aplique, incluye toda la cadena, digamos, o solamente el que recibió la vacuna? Esto está dirigido a los funcionarios. Esto está dirigido a los funcionarios porque el debate que surgió
en torno al Poder Ejecutivo o al interior del Poder Ejecutivo tenía que ver con la discusión constitucional que se podría generar de una persona que se le sanciona por recibir una vacuna, si bien transgrediendo los protocolos, está ahí de por medio el derecho a la salud. Entonces lo que nosotros proponemos es esto sin perjuicio, por supuesto, que el Congreso Nacional haga las modificaciones que estime pertinentes. Bueno, muchas gracias.